tema que vamos a analizar hoy es aminas y anfetaminas. Les voy a compartir el material, vamos a analizarlo poco a poco. Lo que no entiendan, por favor, cualquier duda me hacen una pregunta. Muy bien. Entonces vamos interactuando un poquito, chicos, con esta imagen. ¿Qué es lo que a ustedes les transmite? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué significado tiene? Pues veo un cerebro prácticamente lleno de pastillas. Ahí está en el título, drogas. Ya, muy bien. Que las drogas pueden afectar al cerebro. Que las drogas pueden afectar al cerebro, muy bien. ¿Alguien más? Veo que esas pastillas son drogas, ¿sí? Ya, muy bien, está correcto. Que adentro del cerebro hay pastillas que son drogas. Ya, como una acumulación, ¿no? Puede ser. Sí. Está muy bien. Gracias. ¿Qué es lo que usted observa? ¿Qué le transmite esa imagen? De unas cápsulas en el cerebro. Ya, unas cápsulas en el cerebro. Pues sí, de forma general, nos está indicando, bueno, algunos observaron que decía las palabras drogas. Recuerden que todos los fármacos, la medicina, se les da también esta denominación, no solamente a la cocaína, la marihuana, lo que ustedes escuchan como droga, ¿no? Todas las medicinas también tienen ese término aplicado para la medicina. Ahora, la imagen que ustedes observan es una acumulación de pastillas, como dijo su compañero, pastillas, tabletas, un sinnúmero de medicina, ¿no? Pero recuerden que las medicinas se las utiliza con la finalidad de curar una enfermedad, ¿no? Uno la toma bajo una receta médica, tienen un tiempo, una dosificación, más que nada, se las aplica pues con una dosis que puede ser de 7 días, un mes, una semana, es controlado. Pero existen personas pues que abusan de la ingesta de estas medicinas, de estas drogas, de estos fármacos y producen una acumulación exagerada, abundante pues de estos fármacos, no solamente en nuestro cerebro, en todo nuestro organismo. Ustedes han escuchado que personas pues que se les afecta el hígado, por ejemplo, o personas que se les afecta el corazón, porque han hecho un uso indiscriminado pues de ciertas medicinas, de ciertos fármacos o de ciertas drogas que van a atacar pues a nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, al periférico, a todo nuestro organismo. Entonces eso más que nada, de forma general, ustedes saben que las drogas tienen un efecto dañino en nosotros, que producen una adicción, que producen una acumulación dentro de nuestro organismo y siempre van a haber efectos adversos, efectos muy malos en nuestro organismo, ¿no? Entonces, chicos, el tema que les había comentado pues es las aminas y las anfetaminas. ¿Por qué hablo así de aminas y anfetaminas? Como les dije, las anfetaminas ingresan dentro de este grande grupo de compuestos orgánicos nitrogenados que se llaman aminas. ¿Quién recuerda cuando hablo de compuestos orgánicos? ¿Cuál era su característica? El carbono. El carbono. El carbono, sí, chicos, ustedes cuando escuchan compuestos orgánicos es porque su elemento fundamental o su base, su estructura base, siempre va a ser el carbono. Pero en este caso, las anfetaminas son compuestos, además de tener el carbono, tienen como elemento principal el nitrógeno. Por eso se llaman compuestos orgánicos nitrogenados. Ahora, para poder hablar sobre las anfetaminas, tenemos que saber cuál es la estructura, de dónde provienen. Entonces, vamos a ver cómo se forman las aminas. Las aminas, pues, son un grupo de compuestos derivados del amoníaco. ¿Alguien se recuerda cuál era la fórmula del amoníaco? Era el nitrógeno unido por 3 hidrógenos. Correcto para los dos estudiantes, sí. Un nitrógeno unido a 3 hidrógenos, o como dijo su compañero, NH3. Para saber, como decíamos, que las aminas se forman del amoníaco, vamos a saber cómo se las obtiene. Hay 3 variedades: primaria, secundaria y terciaria. La primaria, que resulta de la sustitución de un solo hidrógeno que posee el amoníaco por un radical que se lo representa con una R1. En el caso de las aminas secundarias, en cambio, es la sustitución de 2 hidrógenos por 2 radicales y se los representa con R1, R2. Y en el último, que son las terciarias, se sustituyen o se reemplazan los 3 hidrógenos que posee el amoníaco por radicales representados con R1, R2 y R3. Entonces voy a darles un poquito sobre los usos de las aminas. Las aminas se las pueden utilizar en los fármacos, en todas las elaboraciones de la mayoría de los medicamentos, en unas en grandes cantidades, en otras en muy pocas o relativamente diminutas, se podría decir, ¿no? También se los utiliza en los solventes, en los colorantes, en la elaboración de las resinas que se les obtienen de los vegetales, en los productos agrícolas. Ustedes en alguna ocasión han de haber escuchado que se utiliza amoníaco como tal vez como un fertilizante o como un pesticida. Entonces, imagínense, ahí encontramos lo que es una constitución, en la composición, pues una amina y muchos compuestos más.
Las aminas son compuestos complejos y se los denomina alcaloides. Ustedes en alguna ocasión han de haber escuchado este término. Alcaloides, uno siempre lo relaciona alcaloides, drogas, estupefacientes. Ahora, todas estas se las pueden encontrar de forma natural o también se las puede sintetizar u obtener en los laboratorios químicos. Este es un ejemplo, chicos, de lo que constituye una amina primaria. Como les dije, son un sinnúmero de compuestos que más que nada es de acuerdo al elemento al que se une para formar una amina. En este caso es una amina primaria. Ustedes observan ahí. Recuerden que el amoníaco es NH3. Ustedes aquí observan en la imagen. NH2 es porque el hidrógeno, si se acuerdan en las aminas primarias, el hidrógeno es sustituido por un radical. En este caso, el radical que ha sido sustituido, pues se denomina fenil, por la característica que posee, pues este compuesto tiene 3 dobles enlaces dentro de un ciclo y a este se lo denomina fenil. Ahora, al unirse pues este fenil al amoníaco, va a dar la fenilamina. Generalmente todos estos compuestos que forman parte de las aminas van a tener esa terminación, fenilamina. Si se dan cuenta, anfetamina. Es lo que los caracteriza, lo que los identifica. Y en este caso, esta estructura constituye la más básica de las anfetaminas. Se llama fenilamina. Ya hablamos ahora sobre las anfetaminas. Pues las anfetaminas son drogas que pueden ser legales o ilegales. Legales cuando se las puede conseguir a través de una receta médica y se las va a utilizar para algún problema de salud. En este caso, en obesidad. Ustedes saben que las personas que tienen obesidad a veces es porque tienen ansiedad. Entonces se les suministra pues una dosis de anfetaminas para disminuir esto. En la narcolepsia, si tal vez han escuchado, pues es un trastorno del sueño. Son personas que no pueden dormir. Entonces también se les suministra una dosis de anfetaminas para que se regule las horas de sueño y puedan pues conciliarlo, ¿no? También en el trastorno de hiperactividad por déficit de atención, que es un trastorno neurológico. Asimismo son personas que tienen actividad exagerada por bastante tiempo. Es como que su energía es como acelerada y después de un tiempo en cambio es nula. Entonces ustedes saben que eso no es normal. Entonces para este trastorno pues les suministran asimismo una cantidad de anfetaminas. Además como droga recreativa. Este término significa más que nada en ciertos lugares, clubes, nocturnos, donde les suministran a los tragos que sirven, ¿no? Una cantidad una dosis de estas anfetaminas es para que la gente tenga euforia, para que la gente quiera consumir más. Entonces son, bueno, pequeños detalles sobre cómo es la droga recreativa. Para mejorar el rendimiento deportivo, si ustedes saben bien que estos que realizan ejercicios, por ejemplo, los jugadores hacen en sus entrenamientos, entonces necesitan mayor cantidad de energía para poder restablecer, para poder rendir en estos entrenamientos, en estos juegos. Incluso cuando ustedes han escuchado que les hacen el examen de doping, es porque ellos sí pueden recibir algo dosificado de estas anfetaminas pues para poder recuperarse, pero si ha exagerado el nivel normal, pues ellos a través de este examen pues es detectado y son suspendidos. Es esa razón por la que son suspendidos. Ahora, no solamente las anfetaminas, hay un sinnúmero de drogas o de fármacos que son restringidos para los deportistas. Entonces, si a través de este examen pues lo detectan, es suspendido, ¿no? Ahora, ustedes les estoy compartiendo en dos enlaces de YouTube para que ustedes puedan revisar más que nada más contenido sobre las anfetaminas, recordando pues que el uso indiscriminado de las anfetaminas nos puede conducir a la adicción. Las anfetaminas pues son aminas simpatomiméticas, es decir, que actúan sobre el sistema simpático y cuya fórmula estructural es semejante a la adrenalina. ¿Ustedes han escuchado adrenalina? ¿Qué es la adrenalina o qué produce la adrenalina? Ansia que produce nuestro cuerpo. Muy bien. Como dijo uno de sus compañeros, pues la adrenalina es aquella hormona que hace que nos dé más energía. Y justamente pues es producida dentro de nuestro organismo. Entonces la adrenalina uno la tiene de manera normal dentro de nuestro cuerpo. Entonces las anfetaminas tienen algo parecido a la adrenalina. Es por eso que su uso es restringido. Si uno exagera en la dosificación pues de las anfetaminas va a tener mayor energía. Son un sinnúmero de efectos que producen las anfetaminas dentro de nuestro organismo cuando hemos abusado en su consumo. Pues las anfetaminas son sustancias liposolubles, significa que se disuelven en aceite. Por esta razón pues atraviesan todas las membranas celulares. La barrera hematoencefálica, es decir, de la sangre, pasa directo al encéfalo, y la placenta, que es a través de la mujer embarazada, pues al feto. Las anfetaminas tienen un mecanismo de acción que involucra a varios neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, todos estos neurotransmisores, pues, son los que llevan, como decir, la dosis, el principio activo de estas anfetaminas directo a través de la función que poseen estas otras hormonas. ¿Tal vez alguna pregunta, chicos? No, profe, está claro.
Seguimos aquí. ¿Cómo actúan pues, las anfetaminas sobre nuestro cerebro? Pues al momento que es ingerida pues, una anfetamina, como ustedes observan ahí la imagen, pues lo primero que produce es una vasoconstricción periférica. ¿Qué quiere decir? Que las paredes de los vasos sanguíneos se reducen, se estrechan y por tanto pues la circulación de la sangre va a ser muy lenta, lo que va a producir pues el aumento de la presión arterial. La presión arterial pues es, como les estaba diciendo, cuando ustedes van a un chequeo médico previo pues les hacen una toma de la presión y ahí les dicen un valor alto y bajo, pues esa es la presión sistólica y diastólica. Todo esto se altera producto del efecto del ingreso de la anfetamina en nuestro organismo. También aumenta la frecuencia cardíaca, la taquicardia. Además de esto, pues también produce la sensación de alerta, la estimulación, mejora el rendimiento intelectual, la ejecución de tareas manuales, sensación de energía exagerada, disminución del sueño, del cansancio, del hambre. Hay personas que cuando toman estas anfetaminas pues pierden la noción del tiempo de cierta manera porque no parece que no como que pierden entre que si es de día o es de noche. El hambre, pues pueden pasar algún tiempo sin comer ningún tipo de alimento. Entonces, más que nada, estos son los efectos, chicos, que producen dentro de nuestro organismo, pues las anfetaminas y tienen un gran potencial de abuso, pues con tendencia a causar, pues, la dependencia, ¿no? Hablando un poquito sobre la dependencia y la tolerancia, pues las personas que sufren este trastorno de hiperactividad, pues de cierta manera toman las anfetaminas con la finalidad pues de reducir los efectos que tienen esta afección. Algunas personas pues toman las anfetaminas para poder controlar este trastorno del sueño, como es la narcolepsia. Las anfetaminas pues son un estimulante y de manera pueden producir una adicción. A veces este tipo de medicamentos se los utiliza o se los puede obtener de forma ilegal en las calles. Una persona puede consumir cantidades excesivas de anfetaminas, tanto recetadas como adquiridas ilegalmente. Ustedes saben bien que si van a una farmacia para poder conseguir esta medicina, pues que es recomendada o es dada por un médico, pues les piden la receta, les hacen un escáner de la receta, o en algunas ocasiones la receta se queda ahí en la farmacia y de ahí les pueden entregar, porque es bajo receta médica, es bajo el control de un médico. Mientras que existen, pues eso es normal, ya sabemos que se las pueden igual obtener de forma ilegal y la que más se consume pues en exceso de estas anfetaminas es la metanfetamina. La dependencia puede producirse en una persona pues cuando se necesita más de este medicamento para actuar con normalidad. Es decir, que el medicamento pues ya cumple su efecto en las personas que es dosificadas y como ha cumplido pues su efecto y de cierta manera ya no hay ninguna cantidad de principio activo dentro de nuestro organismo, la persona requiere o pide más y ya no lo hace a través de una receta médica, sino va de forma ilegal a la calle a tratar de conseguir para poder obtener las mismas sensaciones, los mismos efectos que para ellos ya es normal. Una persona ha desarrollado una tolerancia cuando necesita dosis cada vez mayores de anfetaminas para lograr el mismo efecto. Si una persona pues dependiente deja ya de consumir este medicamento de forma repentina, pues sufrirá síntomas de abstinencia. Tienen depresión, tienen alucinaciones, sensaciones de desesperación, como síntomas pues de la abstinencia y de cierta manera necesitan una rehabilitación igual que en los otros casos por consumo de otras drogas, ¿no? Entonces aquí les presento, jóvenes, las estructuras químicas que poseen la anfetamina y la metanfetamina. Como escuchamos, la metanfetamina es una de las anfetaminas pues, que se utiliza de forma descontrolada y los podemos observar pues aquí en una estructura, como observan aquí estos círculos rojos, es una estructura 3D y la estructura inferior es una estructura en esqueleto, se denomina. Entonces, la anfetamina, si ustedes recuerdan de lo que hablamos en la clase pasada, pues cuando obtenemos un ciclo, significa que en cada uno de los vértices de la figura geométrica, porque es un ciclo o cadena cerrada, se encuentra imaginariamente un carbón. En estos círculos está representado más claramente para los que por ahí se me pierden. Por ejemplo, en este vértice de aquí, del esqueleto, de este zigzag que ustedes observan aquí, también se encuentra un carbono. Pero recuerden que si es un compuesto, no va a estar el carbono solo. También está acompañado del hidrógeno para cumplir la tetravalencia que posee el carbono. Eso siempre tenemos que recordar, chicos, que en cada uno de estos vértices está un carbono. Por ejemplo, si en esta punta, no sé si observan el cursor, chicos. ¿Observan el cursor? No, profesora. Yo no, profe. Bueno, ya, no importa eso. Bueno, en las figuras geométricas, en el hexágono, en la punta superior, en el vértice superior, se supone que está un carbono. Si le empezamos a contar los enlaces, ¿sí se acuerdan cuántos enlaces tenía el carbono? 4, profesora. ¿Cuántos tenía el carbono? 4. Siempre eso, yo les dije, eso ya tienen que, prácticamente, no es exagerar, pero tienen que memorizar. Carbono tiene 4. Y cuando hablo de enlaces, son
las 4 rayitas, los 4 puntos que posee el carbono a su alrededor. Entonces, si en el vértice superior del ciclo del hexano está el carbono, empiezo a contar los enlaces. Está 1 y 2, porque hay 2 enlaces junto con ese doble enlace que está dentro del ciclo. Entonces, hay 1, 2, 3. Me falta 1 aparentemente. Pero aquí, pues cuando la persona ya es más diestra y está representando, significa imaginariamente que también está un hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para los como no me observan el cursor, vamos con el que está en los círculos. Todos los que están de rojo son carbonos. Si observan, todos los que están de círculos. Aquí está igual el hexágono. Entonces, en cada uno de esos extremos va a tener los enlaces. Entonces, mire, hay el enlace doble, un enlace simple, y para afuera los círculos que están de plomo son los hidrógenos, porque siempre va a estar completada la valencia del carbono, de los círculos rojos. En este caso, la anfetamina sabemos que también contiene un nitrógeno, entonces el nitrógeno está representado de color verde. ¿Sí? ¿Y por qué es anfetamina? Porque en su constitución pues va a tener, también viene siendo una amina primaria, el amoníaco, que era NH3, fue reemplazado uno de sus hidrógenos y unido a todo este otro elemento, a todo este ciclo. Por eso sabemos que es una amina, porque en su constitución va a tener nitrógeno. Ahora, la metanfetamina, de la anfetamina se diferencian solo por el número de carbonos. Aquí aumenta uno más. Igual, todas las estructuras, los círculos que están en rojo son carbonos. El único que está diferenciado de verde, pues, es el nitrógeno. Los plomos o blancos, como los observen, son hidrógenos para poder completar la tetravalencia que tiene el carbono. ¿Está entendido esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Seguro, porque de esto es la tarea. Recuerden, en el ciclo, en cada vértice, siempre está un carbono, en cada vértice. Y a su vez, excepto el enlace donde se une, pues, ese zigzag que ustedes ven en la parte inferior, un zigzag. En ese extremo se encuentra el carbono, pero ya no hay un hidrógeno aquí, porque por ahí algunos habían cometido, en estudiantes que ya di de días anteriores, pues aquí habían cometido un error. Solo en el que se une no existe hidrógeno, pero sí existe el carbono. Se cuenta claramente pues, en esta imagen, en la imagen donde están los círculos, que es la estructura 3D, así se representan. Las 3 formas que encuentran aquí para cada uno, para anfetamina y metanfetamina, son lo mismo, solo que la una es una fórmula condensada, la otra es una fórmula 3D y la otra es una fórmula en esqueleto. ¿Sí? ¿Es la actividad que tienen que realizar para esta semana? Pues en la siguiente fórmula estructural de la anfetamina van a identificar cuántos átomos de carbono están presentes, cuántos átomos de nitrógeno están presentes, cuántos átomos de hidrógeno están presentes. Ahora recuerden que ustedes ahí observan la imagen, no es solamente los que están escritos, por eso recalqué bastante que aquí en esta estructura de ciclo también se encuentran carbonos e hidrógenos, ¿sí? ¿Está claro esta parte? Sí, profe. Además, ya muy bien, gracias. Además, tienen que realizar la autoevaluación, que son 2 preguntas referentes al tema.